Era su peor día. Padre Antonio había perdido su fe, pensaba que estaba mintiendo a la gente y planeaba dejar el sacerdocio. Pero lo que pasó esa tarde en la iglesia lo cambiaría completamente. En la región de Asturias, en el noroeste de España, en un pequeño pueblo rodeado de montañas, llamado Valle de la Fe. Padre Antonio Herrera había sido sacerdote durante 40 años, a los 65 años, con cabello gris y rostro lleno de líneas profundas. Este hombre era una de las personas más respetadas del pueblo, pero en los últimos meses había estado viviendo una profunda crisis espiritual que nadie conocía. Antonio había soñado con ser clérigo desde pequeño, se convirtió en sacerdote a los 25 años, y había servido fielmente a su congregación durante 40 años. Había realizado miles de bautismos, bodas y funerales, había dado orientación espiritual a innumerables personas. Pero en el último año, todo había cambiado. La fe de Antonio había comenzado a tambalearse. Había tanto dolor, injusticia y maldad en el mundo, que no podía reconciliarlos con la existencia de Dios. Esta crisis había comenzado con un evento que ocurrió el año pasado. La pequeña Carmen de 8 años que vivía en el pueblo había contraído leucemia. Su familia había venido a Antonio y le había dicho: padre, por favor rece por Carmen, que se cure. Antonio había rezado por Carmen durante meses. Había rogado a Dios, junto con toda su congregación, para que se curara. Pero Carmen había muerto. Este evento había conmocionado profundamente a Antonio. Si Dios existe, ¿por qué no salvó a un niño inocente? Había comenzado a pensar, ¿fueron todas esas oraciones en vano? Con el tiempo estos pensamientos habían crecido, causando que Antonio cuestionara toda su fe. Ahora cuando daba sermones se sentía hipócrita. No creía en el significado de lo que le decía a su congregación. Hablo a la gente sobre el amor de Dios, su misericordia. Se decía a sí mismo, pero yo mismo no creo en estas cosas. ¿No es esto una mentira? Nadie había notado este cambio en Antonio. Todavía daba los mismos sermones, realizaba las mismas ceremonias, pero había un gran vacío dentro de él. El doctor anciano del pueblo, doctor García, era el amigo más cercano de Antonio. Un día lo visitó en su casa y se preocupó por el estado de Antonio. Antonio, ¿estás bien? Has cambiado mucho últimamente. Antonio, después de permanecer en silencio durante mucho tiempo, respondió: García, ya no puedo ser sacerdote. He perdido mi fe. Doctor García se sorprendió. ¿Qué dices? Has sido el líder espiritual de este pueblo durante 40 años. Por eso es peor. Estoy engañando a la gente. Les doy esperanza, pero yo mismo no tengo esperanza. Antonio no pudo dormir esa noche. El día siguiente sería domingo, y tendría que dar un sermón, pero ya no podía soportarlo. Esta será la última vez, decidió. El domingo le diré la verdad a la congregación. Explicaré que he perdido mi fe, que ya no puedo ser sacerdote. El domingo por la mañana la iglesia estaba llena. Cuando Antonio subió al púlpito, sus manos temblaban. Comenzó a hablar. Querida congregación, hoy quiero decirles algo muy importante. Pero justo en ese momento, una niña pequeña entró a la iglesia. Era Sofía, de 6 años, la hermana de Carmen. Tenía un pequeño ramo en sus manos. Sofía corrió hacia Antonio y dijo: padre, estos son de Carmen para usted. Ella le agradece mucho. Antonio se sorprendió. Pero Sofía, Carmen en ella. Sí, padre. Ella murió, pero anoche la vi en mi sueño. Estaba muy feliz. Y dijo: dile a padre Antonio que sus oraciones me llevaron a Dios. Ahora no tengo dolor y soy muy feliz. Los ojos de Antonio se llenaron de lágrimas. La inocencia de esta niña pequeña lo afectó. Sofía continuó: Carmen dijo que padre Antonio no esté triste. Dios lo ama mucho. Ahora soy un ángel y protejo al padre. A la congregación escuchó esta conversación en silencio. Antonio tenía lágrimas en su rostro. En ese momento algo extraño pasó en la iglesia. El sol salió de entre las nubes y llenó la iglesia con una luz dorada. Esta luz iluminó a Antonio y sintió una calidez. Antonio entendió en ese momento que se había estado engañando a sí mismo. La fe no siempre era fácil. A veces cuestionar, dudar, era normal, pero esto no negaba la existencia de Dios. La muerte de Carmen le había causado dolor, porque la amaba. Si no hubiera amor, tampoco habría dolor. Y el amor venía de Dios. Antonio se arrodilló en el púlpito y comenzó a rezar. Dios mío, perdóname. Tuve dudas, pero ahora entiendo. Siempre estuviste aquí. Yo no quería ver. La congregación también se levantó y comenzó a rezar con Antonio. En ese momento, había una paz milagrosa en la iglesia. Cuando Antonio se levantó, era una persona completamente diferente. Su fe había regresado, pero esta vez era una fe más fuerte, más madura. Querida congregación, dijo con voz fuerte,
A veces la vida nos prueba. También hubo momentos en que fui probado. Pero hoy entendí que Dios nunca nos deja solos. La muerte de Carmen me entristeció mucho, pero ahora entiendo que ella nos dio una gran lección. El amor no muere. Sufrimos porque amábamos a Carmen, pero este amor es el regalo más grande que Dios nos da. El sermón de Antonio ese día pasó a la historia del pueblo. Todos sintieron su sinceridad, su autenticidad. Después del sermón, la anciana señora María vino a Antonio Ampadre. Su sermón de hoy fue muy diferente. Era como si su alma estuviera hablando. Antonio sonrió a María. Hoy mi alma realmente habló, porque Dios se me mostró de nuevo. Desde ese día, el sacerdocio de Antonio cambió completamente. Ya no hablaba solo de memoria. Daba sermones como venían de su corazón. Establecía relaciones más sinceras con la gente. Entendía mejor sus dolores. Un día un joven vino a Antonio: Padre, estoy perdiendo mi fe. ¿Qué debo hacer? Antonio respondió con comprensión: hijo, dudar no es pecado. Yo también dudé, pero enfrenta tus dudas. No huyas. Dios está esperando tus preguntas. La fe verdadera no es aceptar ciegamente. La fe verdadera es la entrega que viene después de las dificultades. Pasaron los meses. Antonio ahora se había convertido en el sacerdote más amado del pueblo, porque ahora entendía los dolores de la gente, empatizaba con ellos, visitaba la tumba de Carmen cada semana, y decía: a mi pequeño ángel, me diste una gran lección, ahora soy un sacerdote más fuerte. Gracias. Un año después, una nueva familia llegó al pueblo. También tenían un niño enfermo. La familia le dijo a Antonio: Padre, ¿rezaría por nuestro hijo? Antonio puso sus manos sobre la cabeza del niño y rezó. Pero esta vez rezó una oración diferente. Dios mío, da fuerza a esta familia. Pase lo que pase, que enfrenten todo con amor. Porque el amor es el milagro más grande. El niño sé. Pero Antonio sabía que el verdadero milagro era el amor. Incluso si la familia hubiera perdido a su hijo, ese amor los habría mantenido en pie. Cuando Antonio cumplió 70 años, la gente del pueblo le organizó una gran ceremonia. Padre Antonio, usted no es solo nuestro sacerdote, es nuestro padre espiritual, dijeron. Antonio dijo en su discurso: queridos hijos, les serví durante 40 años, pero en realidad, yo aprendí de ustedes, especialmente de la pequeña Carmen. Ella me enseñó lo que es la fe verdadera. La fe no es no encontrar nunca dificultades. La fe es levantarse de nuevo, después de las dificultades. Amigos, la historia de Padre Antonio nos muestra que experimentar una crisis de fe es una experiencia normal y humana. A veces las preguntas más profundas dan nacimiento a las respuestas más fuertes. Enfrenten sus dudas, no huyan de ellas, porque la verdadera fuerza y paz vienen después de la tormenta. Y recuerden, incluso la noche más oscura termina con el amanecer.